Entonces, lo real. Si ustedes estuvieron recorriendo los artículos preparatorios para el Congreso de la MP ahora de abril, probablemente encontraron un artículo de Leonardo Gorostiza, que es actualmente el presidente de la Asociación Mundial hasta abril. Hace ya 4 años que él tiene esa tarea. Ese artículo de Leonardo se llama Las anfibologías de lo real. La expresión está tomada del último curso que dio Jacques Alamiller, que es del año 2011 y todavía no tiene un título porque no hay una versión establecida del curso. Lo conocemos como el ser y el uno, o el uno completamente solo. No sé qué título tendrá finalmente cuando se publique. En ese curso, Miller hace el comentario sobre las anfibologías de lo real. Si uno busca en el diccionario, cosa que hay que hacer todo el tiempo cuando uno estudia Lacan, sin el diccionario uno está completamente perdido. Anfibología es una construcción lingüística ambigua. Es decir, que cuando uno dice las anfibologías de lo real, quiere decir que lo real no tiene una definición unívoca, que puede tener distintas definiciones. Hace a la pluralidad de sentidos que puede darse a esta expresión lo real. Y parece una orientación de la cual no hay que separarse, porque cuando uno empieza a leer los seminarios de Lacan, sin esta metodología, empieza a mezclar la definición de Lacan del seminario 20 con la definición de Lacan del seminario 11. Son todas definiciones de Lacan de lo real, definiciones, cosas que él dice, intentos de delimitar el campo que queda definido por ese concepto de lo real, que es completamente variable en la enseñanza de Lacan. Entonces, cuando uno habla de lo real en Lacan, tiene que decir lo real en el seminario 11, lo real en el seminario 2, lo real en el seminario 24, y son concepciones de lo real completamente diferentes. Eso hace a la dificultad misma de formular lo real como tal, y es lo que permite el título del Congreso, un real. Es decir, podría haber otros reales y no estaríamos equivocados, simplemente es cuál es la definición operativa de lo real que tomamos en determinado momento. No se puede hablar de lo real sin esa precaución, sino es una ensalada de letras donde se confunde una definición y otra. No pretendo ser exhaustiva, pero creo que puedo, 1, 2, 3, 4, 5, puedo presentarles, aunque más no sea, 5 versiones de lo real en la enseñanza de Lacan. Quizás haya más, pero al menos estas 5 existen, y no quiere decir que sean las únicas.
La primera. Corresponde a los primeros seminarios de Lacan y a los primeros escritos de Lacan. Es decir, que ustedes tienen que colocar esto más o menos, función y campo de la palabra seguro, seminario 1 seguro, seminario 2 ya hay algunos límites imprecisos. La primera idea que Lacan tiene de lo real es que lo real es lo que queda por fuera de la experiencia analítica. Es una definición o una manera de pensar lo real fuerte, porque una vez que se formula eso, la experiencia analítica queda circunscripta a lo imaginario y lo simbólico. Y si ustedes quieren tener una representación de esto, el famoso esquema Z, donde claramente Lacan distribuye la experiencia analítica en torno a 4 términos, 2 términos imaginarios, A y A', que vienen a ocupar el lugar del obstáculo en la dirección de la cura, lo que interfiere ¿a qué? Al advenimiento del sujeto en el campo del otro, que son los 2 términos simbólicos del esquema Z, S mayúscula por sujeto y A mayúscula por otro con mayúscula. Es un esquema de 4 términos, A', donde A no tiene nada que ver con el objeto A ni con ninguna cosa que se les pueda ocurrir por el estilo, simplemente es la letra minúscula de la palabra otro, donde Lacan distingue el otro imaginario del otro simbólico y el yo del sujeto. Y con eso, ¿dónde está lo real ahí? Ahí no está lo real en ningún lado, es lo que queda por fuera de la experiencia. En este contexto, por ejemplo, está la crítica que Lacan hace al famoso caso analizado por Cris del hombre de los sesos frescos. El hombre que sufre porque se considera un plagiario, que a la salida de la sesión tiene un pequeño ritual que consiste en irse al bar de la esquina a comer un plato de sesos frescos, y que Cris se toma el trabajo de ir a la biblioteca para demostrarle al hombre de los sesos frescos, no sabemos cómo se llama, es el hombre de los sesos frescos, ese es su nombre para nosotros, su nombre propio, para demostrarle a este señor de que no es ningún plagiario. Es decir, que toma un elemento completamente externo a la experiencia analítica. En la experiencia analítica lo que cuenta, dice Lacan, lo único que nos importa es que él se considera un plagiario y que tiene este pequeño acting out a la salida de las sesiones, que es en la medida en que usted no me reconoce como plagiario, me voy a apoderar de los sesos en vivo y en directo, ya que no acepta la metáfora de que me apropio del pensamiento del otro. O muy bien, no me entiende, se lo voy a explicar otra vez. A ver, me voy y me como los sesos. Es la definición que tiene del acting out. Es decir lo mismo en otra escena. No me entendiste cuando te lo conté. Bueno, espera, te lo voy a escenificar. No me reconoces como plagiario, te lo vuelvo a decir de otra manera. Me como los sesos. Para Lacan, lo único que cuenta son estas 2 dimensiones. Si Cris hubiera reconocido en este buen señor el ser plagiario
independientemente de las pruebas reales de que es plagiario o deja de serlo, no hubiera precipitado a su paciente al acting out, por el cual el hombre le insiste diciéndole, por mucho que me muestres las pruebas fehacientes y reales, sigo siendo un plagiario, sigo apoderándome de los sesos del otro. En este contexto, lo real queda por fuera de la experiencia analítica, que es una experiencia que se debate entre lo imaginario como obstáculo y lo simbólico como el camino verdadero de la realización del sujeto. Es un periodo donde en realidad lo que puede orientarnos es la distinción freudiana entre reale en alemán y Wirklichkeit, que es la realidad efectiva, la Wirklichkeit. Para Freud no es asunto de real en el sentido de reale. Son muy pocas las veces que Freud utiliza la palabra reale. Él utiliza Wirklichkeit para indicar la realidad psíquica, lo que para mí es realidad, independientemente de lo que es real en el sentido de la objetividad. Y entonces es a partir de esta distinción entre real y realidad psíquica que Lacan orienta sus primeras reflexiones sobre lo real como lo que queda por fuera de la experiencia, mientras que la experiencia lo único que cuenta es la realidad psíquica, es decir, la significación que lo real tiene para el sujeto, mientras que lo real en sí mismo es algo completamente ajeno a la experiencia analítica. Y es una primera orientación sobre lo real que hay que tener en cuenta, aunque hace bastante rápidamente abandonada por Lacan. La segunda aparición, que ya está entre Seminario 2 y los siguientes, pero que solemos usar todavía y que nos es muy útil aún al día de hoy, es la idea que lo real es lo que vuelve siempre al mismo lugar. En el Seminario 2, esta idea de lo real es lo que vuelve siempre al mismo lugar. Lacan lo presenta del lado de los planetas, que encarnan lo real, independientemente de cualquier interpretación, independientemente de... antes, dice Lacan, antes los planetas hablaban, presagiaban. El planeta presagia el éxito en la guerra, el fracaso, es un mensaje de la divinidad a los hombres. Un eclipse, un terremoto, todo eso significa algo. Dice, ¿por qué los planetas han cerrado la boca? ¿Por qué los planetas no hablan más? Es decir, ¿por qué no le damos más significación a el giro, la órbita celeste de los planetas? Y responde Lacan, porque la ciencia les ha tapado la boca. Es decir, a partir de que la ciencia describe la órbita de los planetas con cálculos matemáticos, ya los planetas no quieren decir nada, no son un mensaje entre la divinidad y el hombre, pasan a formar parte de la naturaleza en la medida en que recorre un circuito que no significa nada, no tiene significación y
se repite exactamente igual con nosotros, sin nosotros. Podemos suponer que hace mucho tiempo que dan la misma vuelta y podemos imaginar con cierto vértigo, porque es lo que nos da la idea de la mortalidad, la nuestra, de lo perecedero, que dentro de 2 millones de años va a seguir sucediendo exactamente lo mismo, es decir, indiferente a toda significación humana. Están ahí, son. Y Lacan da esa idea de lo real, ya tiene el matiz, no tiene sentido, no significa nada y se repite una y otra vez por fuera de cualquier, denle la interpretación que quiera, va a seguir girando, no los escucha. Ya es una prefiguración de lo real, muy puesto del lado de la naturaleza, muy puesto del lado, no es algo del psiquismo, es algo que está ahí, contra lo que nos chocamos. ¿Sí? Tengo el recuerdo siempre cuando pienso en esto, la primera vez que fui a las cataratas del Iguazú, el sentimiento de angustia que tuve, parada frente a las cataratas, ese agua que cae y que con una sensación de abismo, de pensar, pero nadie va a cerrar el grifo, esto va a seguir así y cae, no tiene principio, no tiene fin, es algo verdaderamente un poco abismal, tiene ese costado siniestro porque lo que, por supuesto, lo que está bajo fondo es pensar, yo no voy a estar en el cuadro y van a seguir cayendo independientemente de mi mirada, ni corto ni pincho en esto, es decir, no forma parte ni de mi imaginario ni de mi simbólico, están ahí y seguirán. Es el costado, como Heimlich, el costado siniestro de la cosa. Lo que vuelve siempre al mismo lugar, que ya está prefigurado por Lacan tan tempranamente para referirse a lo real, tiene muchas utilizaciones posteriores, ya completamente separadas de este real de la cosa que se repite como la órbita de los planetas. Lo que vuelve siempre al mismo lugar es la definición de la repetición. Nosotros tenemos la idea de que la experiencia analítica es una experiencia de lenguaje. Para que sea una experiencia de lenguaje, tiene que ser acorde a las leyes del lenguaje, no porque nosotros no lo planeamos, porque es lo que pasa cuando hablamos. Hablamos sujetos a las leyes del lenguaje, aunque nadie nos haya enseñado nunca las leyes del lenguaje. Eso viene con el aprendizaje del lenguaje mismo. Para romper eso, para romper lo que es las leyes del lenguaje, hay que hacer poesía, es decir, hay que triturar el lenguaje. Pero si no, uno habla de acuerdo a las leyes del lenguaje. Las leyes del lenguaje suponen un significante y otro significante, el -2, una cadena, por el cual el primer significante solo adquiere sentido por su conexión con otro significante. Este solo no quiere decir nada. En la medida en que le damos un segundo significante, adquiere sentido, es decir, que el sentido es completamente relativo al segundo significante. Así es insensato, así es relativo. Nos movemos entre lo insensato y lo relativo. En la medida en que variamos esto va teniendo significados diferentes, ¿sí? Puedo desplazar la significación de cualquier cosa. Es lo que Lacan dice muchas veces. Puedo hacer que cualquier cosa signifique cualquier cosa. Por ejemplo, cuando juega con el famoso chiste que
explora mucho en el seminario 6 de el gato hace guau y el perro hace miau, donde marca como un momento decisivo de la maduración infantil, el punto en el que puede hacer, digamos, que separa el guau del perro y puede al perro hacerle decir cualquier otra cosa. Entonces, esa separación entre la naturaleza del perro y la atribución del miau al perro introduce una lúdica del lenguaje que es efectivamente, le puedo cambiar el significante 2 y el significante primero va cambiando de sentido. Es el resorte mismo de la interpretación. Y lo he mencionado otras veces, pero siempre me resultó de lo más simpático y elocuente. El S2 no tiene por qué ser necesariamente un significante, puede ser el punto. Sí, y entonces esto podría haberlo usado ayer, pero lo voy a usar hoy. Es una frase que dice simplemente: ay, mi amor, así no podemos seguir. Sí, tiene para cada uno de ustedes un sentido, una evocación, lo que ustedes quieran. Y el chiste es precisamente ver que tiene este sentido. Ustedes ponen el punto acá, pero ustedes pueden cambiar el punto. Lo pueden poner acá. Y la frase se convierte en: ay, mi amor, así no podemos. Que no es lo mismo que un ratito antes. Ustedes van modificando, jugando con un elemento del lenguaje mínimo. Ustedes pueden ir jugando con el lenguaje, con ese elemento mínimo del lenguaje, que es el punto. Y con solamente cambiar el punto, ustedes cambian el sentido. Es lo que Lacan aprovecha precisamente para pensar en el corte de la sesión. ¿En qué momento le pongo el punto? De acuerdo a qué momento le pongo el punto, cambia de cabo a rabo el sentido que la sesión como unidad semántica adquiere. Y entonces, el chiste sigue. Porque ahora le pongo el punto allí. Entonces, con otro punto, la frase se convierte en: ay, mi amor, así no. Con un simple punto se convirtió en: ay, mi amor, así. Ay, mi amor. Ok. Es fácil. Ustedes cambian el S2, cambian el punto que viene a funcionar de S2 y ustedes a la oración le hacen decir lo que quieran. Eso es el paraíso de lo simbólico. Si todo fuera eso, sería el análisis sería soplar y hacer botellas. Alguien dice algo, ustedes cambian la puntuación o cambian la palabra, le ponen un significante suplementario, cambia el sentido y el síntoma va plástico a la interpretación. Ustedes interpretan y el síntoma los acompaña y va cambiando de sentido hasta convertirse en una interjección. La idea de lo real es lo que vuelve siempre al mismo lugar, es lo que va contra esto. Es la experiencia analítica que muestra que cambien el punto, pónganlo donde quieran, hagan lo que quieran, hay algo que va a volver siempre igual. No es
sensible a las leyes del lenguaje, no es plástico, no se transforma, no cambia de sentido, tiene siempre el mismo sentido como el astro que tiene siempre la misma órbita. ¿Sí? Dejen a alguien hablar lo suficiente, no los primeros 6 meses, los primeros 6 años, y van a encontrar que dice siempre lo mismo. Y es la idea de Lacan en el seminario 7, en el seminario de la ética, donde efectivamente la asociación libre. ¿Qué es la asociación libre? ¿Qué idea nos da la asociación libre? La asociación libre nos da la idea de que es uno y uno y uno y uno y una sumatoria de cosas como una recta al infinito. Y Lacan va a decir no. Toda recta al infinito es una curva, matemáticamente hablando. Finalmente, la asociación libre no tiene esta forma. La asociación libre es así. Es un girar en la órbita celeste. Parece que siempre es algo diferente, pero siempre es, como en música, variaciones sobre un mismo tema. Y la asociación libre simplemente es las vueltas del significante para mantener una distancia que no debe ser franqueada respecto de un punto imposible. Es decir, que solo hay que dar el tiempo suficiente para ver que esto gira en redondo, que no es algo que uno entra por la puerta de entrada y sale por la puerta de salida en una preciosa línea recta. No, gira en redondo, el análisis gira en redondo. Y hay muchas... por supuesto, si uno entra por la puerta A y sale por la puerta B, por mucho que sea un laberinto, hay una puerta de entrada y una puerta de salida. Pero si no es así, si uno puede entrar por cualquier lado y va a empezar a dar vueltas en redondo, la pregunta que se abre es doble. Primero, ¿alrededor de qué giramos? Segundo, ¿cómo salimos? Y eso van a encontrar ustedes en la enseñanza de Lacan diversas versiones de qué nombre hay que darle al punto central alrededor del cual gira toda la asociación libre, y qué cosa hay que atravesar para salir de este circuito que si no es interminable. Es la repetición infinita de lo que vuelve siempre. Es el nombre de la repetición, de lo que resiste al desplazamiento del significado. Es el significante cambia de sentido, lo que vuelve siempre al mismo lugar tiene inercia. Es la mayor objeción a la asociación libre. Lo que vuelve siempre al mismo lugar es una versión de lo real completamente que acompaña la experiencia analítica. No es algo del seminario 2, es algo de mañana, es algo que se verifica cada vez que el psicoanálisis se pone en práctica. Hay algo que no cesa. Y cuando en el seminario 20 Lacan intenta dar a los términos freudianos una escritura en términos de lógica modal,
lo que vuelve siempre al mismo lugar va a estar formulado en términos de lo que no cesa de escribirse, una vez y otra vez y otra vez y otra vez más. Es lo que no cesa. Y en el sentido de que lo que vuelve siempre al mismo lugar es lo que no cesa de escribirse, es un aspecto de lo real que lo convierte en necesario. Lo que no cesa de escribirse, ese volver siempre al mismo lugar, es una cara de lo real, la cara necesaria de lo real. Hago hincapié en esto porque ustedes tienen que preguntarse muy bien, si tomo esta definición de lo real, que es una, lo que vuelve siempre al mismo lugar, lo que no cesa de escribirse, lo necesario, ¿qué de la experiencia analítica responde a esto? ¿Sí? El síntoma. Efectivamente, el síntoma. No todo el síntoma, porque hay un aspecto del síntoma que es permeable al significante, que se desplaza. Pero hay un aspecto del síntoma que es lo mismo con otra vestimenta, pero que es lo mismo. El mismo perro con otro bozal, se dice en un dicho, no sé si tiene vigencia por fuera del ámbito, de mi ámbito lingüístico. Es fantástico, me encantó. Ahora quiero otro. Es así, me parece que cada vez es distinto y es siempre lo mismo. Es lo que vuelve siempre al mismo lugar, es la repetición de lo mismo. Es decir, que cuando nosotros tenemos esta perspectiva de lo real como lo necesario, lo real como lo que se repite, lo real como lo que no cesa, tenemos que preguntarnos cuál es de los conceptos psicoanalíticos el que mejor se adapta a esto. Tiene que ser algo que no desaparece con el análisis, que como una piedra queda ahí, pase lo que pase, el planeta va a volver a pasar por el mismo lugar. No hay que hacerse esperanzas. Del otro lado está la definición de lo real como lo imposible. Acabamos de decir que es lo necesario, ahora decimos que es lo imposible, pongámonos de acuerdo. No nos ponemos de acuerdo, es un concepto anfibológico. Lo tomo por el lado de lo que vuelve siempre al mismo lugar, me da lo necesario. Lo tomo por otro lado, por lo imposible, me da otra cosa. Y estoy hablando de qué real, un real. Como ven, hay que precisar de qué real estamos hablando en cada ocasión. Lo imposible. Lo imposible es una manera de pensar lo real que en todo caso retoma la decepción freudiana cuando Freud percibe que la rememoración no es nunca completa, que por mucho que se interprete, no todo lo reprimido vuelve a la conciencia. Y entonces Freud se ve en la obligación de decir, bueno, hay un núcleo que no va a volver nunca a la conciencia.
Y sobre eso la interpretación no consigue su operación de hacer consciente el inconsciente, solamente sobre eso se puede hacer una construcción. La construcción es el análisis, es el texto. Porque hay algo que el ombligo del sueño lo llama en alguna ocasión. Freud se topa con esa experiencia, con la experiencia de que lo inconsciente está agujereado, por decirlo de alguna manera, que hay un significante que falta, que no todo es recuperable, que hacer consciente lo inconsciente fue una vana ilusión. Lacan se orienta de esta manera para decir que finalmente lo imposible, lo real, surge como un impas de la formalización. Es una experiencia que no es solamente propia del psicoanálisis, es una experiencia de la matemática. Está lo que se resuelve y hay problemas matemáticos que no tienen solución, que desembocan en algo que no es ni verdadero ni falso, en algo que es un impas. Y Lacan dice, es eso el punto en donde lo simbólico desemboca en un callejón sin salida. Es esto que en lo simbólico falta, que nos hace representarnos lo real. No dice, ahora esto es lo real, lo tenemos en la mano, pásenselo como el micrófono de mano en mano. No, ahora tenemos la idea de que en lo simbólico mismo hay operaciones imposibles. Muy temprano Lacan va en esta dirección, solamente que no la explota lo suficiente hasta bastante después, cuando hace las famosas tiradas de la moneda al azar, par impar, seminario 1, par impar, seminario 2, se anota par, impar, vayan agrupándolas de determinada manera, apliquen una operación simbólica sobre esto que es puro real, realidad, cae seca. Agrúpenlas de determinada manera. Y van a ver que hay operaciones posibles y operaciones imposibles. Después de un alfa no puede venir un delta. ¿Y eso dónde estaba? Eso no es el planeta que gira en un circuito infinito. Esto es operación de lo simbólico. Antes no existía este imposible. Antes todo era posible, podía caer cara o podía caer seca infinita cantidad de veces, no había ninguna ley que regulara eso, pero metan a lo simbólico adentro y empiezan a aparecer imposibilidades. Así que lo imposible es una manera de lo real, producto de lo simbólico. Es un real subsidiario de lo simbólico, como si uno dijera en la escoria de lo simbólico. Ustedes meten el punto más desplegado por Lacan para pensar esta forma de lo real como un derivado de lo simbólico. Es decir, si no tuviéramos lo simbólico de este real no tendríamos la menor idea. No es el real del planeta, es un real que solo se nos presenta por el aparato simbólico, porque lo simbólico nos hace desembocar en un callejón sin salida. Y, por ejemplo, ustedes vieron lo que es la producción de el acero, los grandes hornos. Para producir el acero están los grandes hornos de la metalurgia. Ahí se mete hierro y no sé qué cosa más, y se produce, es una máquina, es todo, tienen un material que es natural, como el hierro, tienen otro material, lo meten en un aparato simbólico,
que es la máquina no está en la naturaleza, la máquina es una creación cultural, es un aparato simbólico, lo meten y obtienen un producto que no estaba en la naturaleza, obtienen el acero. Pero al mismo tiempo que obtienen el acero, obtienen un residuo que la máquina no convierte en acero y que se llama la escoria. Con eso se construyen pavimentos, se los recicla. El capitalismo encontró qué hacer con la escoria, pero es el problema del desecho, el desecho industrial, el desecho de las ciudades. El desecho no está en la naturaleza. Ustedes tienen la naturaleza, tienen la máquina, la cocina, la picadora, la licuadora, todo, y a partir de ahí se comen el jugo y tienen el desecho. Y ahora hay que ver qué se hace con el desecho. Y las ciudades son grandes productoras de desechos que son completamente ajenos a la naturaleza, no tienen nada que ver con la idea de el planeta que gira y vuelve siempre al mismo lugar. Es producto de la máquina simbólica, la máquina significante, tritura lo real, y esa trituración de lo real deja un resto. Y entonces es lo imposible de ser capturado por lo simbólico. Lo real surge aquí como lo imposible de ser capturado por lo simbólico. Y es como si hubiera dos tiempos de lo real. Habría un tiempo uno, en fin, no soñamos más con ese tiempo. Hubo una época en que se soñaba con ese tiempo. Vamos a ir a una selva virgen donde nunca antes pasó el hombre. Y entonces tenemos la idea de que ahí vamos a encontrar lo real en su tiempo uno. Pero como ahora todo eso está ya subido a Google Earth, no hay nada, es el fondo de la tierra, la superficie, no hay nada que no esté atrapado, no sé. Supongamos que hay un real, que es el real del tiempo uno, un real completamente mítico, un real que los exploradores del siglo XVIII podrían soñar con ir a lugares lejanos donde nunca hubiera pasado la civilización. Tenemos ese real, tenemos lo simbólico que opera sobre lo real, que traza las líneas, que divide la parcela, que la siembra, que hace el riego donde había el desierto, en fin, lo simbólico opera sobre lo real. Acá tenemos un real 1. Lo simbólico que opera, y de esa operación de lo simbólico queda un resto. Algo no pudo ser atrapado por lo simbólico. Es como cuando ustedes meten dentro de la licuadora, meten un durazno. ¿Sí? Es mejor partir el durazno y sacar el carozo. Y entonces licuarlo. Si ustedes meten el durazno entero, la máquina se traba. Y tienen algo que impide el accionar automático de la máquina. Tienen eso que aparece como el hueso que traba el engranaje, como lo que impide que la cosa circule. Imagínense en el circuito del planeta algo que se interponga. Se ve que son dos planos completamente diferentes de reflexión sobre lo real. En el primero, lo real es lo que vuelve siempre al mismo lugar. En esto, lo real es lo imposible, pero hay que entender lo imposible de ser atrapado por lo simbólico. Le falta un pedazo a esa frase cuando uno dice lo imposible. Es lo imposible respecto de lo simbólico. Tiene que haber lo simbólico para que ese real surja. Y la escritura de este real tiene su momento culminante en la escritura de los 4 discursos, donde ustedes tienen claramente el aparato
ustedes tienen claramente en la escritura del discurso del amo, la cadena significante, S1, S2, lo que debería funcionar, el efecto de la cadena significante, que es el sujeto, y tienen esta letra A, que Lacan llama el producto. Es el producto del discurso. Es una manera de pensar lo real como producto de un discurso, lo real como producto de lo simbólico. Tienen tres términos simbólicos y esto. Sin esto no existe esto. ¿Se entiende? Es lo que lo hace a Lacan tomar el ejemplo en la época también de la plusvalía, es decir, de ese plus que aparece. Y es como Lacan dice, ok, en el análisis se habla, pero ese hablar va produciendo. En el dibujito que hice antes, es diferente a pensar, ese núcleo central está, y la asociación libre lo contornea sin tocarlo, o pensar, ese núcleo no está, y la asociación libre lo crea dando vueltas siempre en redondo. Así que la misma vuelta de la asociación libre va delimitando ese núcleo central. Y Lacan recurre para tratar que sus alumnos entiendan esto a todo lo que tiene a mano. Ahí es donde entra la topología, el toro, el doble circuito del toro que va delineando con sus propias vueltas el círculo interior, las vueltas de la demanda que delinean, circunscriben ese vacío interior. Todo esto es la idea de lo real como imposible de lo simbólico. Es decisivo poder entender que la idea de lo imposible va de la mano de la potencia de lo simbólico. Es el límite a la potencia de lo simbólico. Es el punto donde lo simbólico se encuentra con lo que traba el mecanismo. Cuando Lacan en el seminario 20 trata de formular de alguna manera para que sea entendible por sus alumnos cómo llevar a ras de la experiencia esta idea. Entiendan que de la mano de esto viene el objeto A como producto de lo simbólico. El objeto A en Lacan es un producto de lo simbólico, no hay objeto A sino es un derivado de lo simbólico, es lo que hace que durante años Miller se haya agotado tratando de convencernos de que el objeto A no es lo real. Y en un momento dijo, no lo voy a intentar más porque es batalla perdida. No hay manera de que la gente entienda que el objeto A no es lo real. En todo caso es el resto de lo simbólico que nos hace representarnos de alguna manera lo real. El problema es que lo real es cada vez asunto de representación, no es asunto de demostración. Es cuando no puedo seguir demostrando, supongo que ahí hay un real. Es el límite, entonces supongo que esto es imposible. Pero no es que lo demuestro como tal. Entonces Lacan trata de que sus alumnos se representen lo real. Y en el seminario 20, para dar una versión de lo real que sea acorde con lo imposible, no con lo necesario, sino con lo imposible, va a decir que lo imposible es la relación sexual, que es lo que no está escrito en lo simbólico. No hay relación sexual. Es lo imposible de lo simbólico.
el punto que pueden seguir escribiendo significantes hasta el fin de los tiempos, pero no va a existir nunca la posibilidad de escribir el lazo entre un hombre y una mujer, formalizar. Y entonces lo real para el psicoanálisis, en esta perspectiva de lo imposible, es la relación sexual. No hay relación sexual. Es un real que no tiene la forma de lo necesario, lo que hay, y se repite una vez, y una vez, y una vez. Aquí lo que se repite es ni una vez, ni una vez, ni una vez, nunca, no. Es una manera de la repetición, pero tomada por otro lado. No es que se repite lo que hay, se repite lo que no hay. Por eso las dos fórmulas tienen el no cesa. Es no cesa de escribirse, la repetición no cesa, una vez más, una vez más, una vez más, y no cesa de no escribirse, tampoco, 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 tampoco. Pero son dos formas del no cesa, bajo la forma de lo necesario, bajo la forma de lo imposible. Por supuesto, lo imposible siguen siendo las dos formas en las que se nos presenta la experiencia analítica llevada a su extremo, es decir, cuando las bodas de la luna de miel del significante con el significado se acaban y uno encuentra la repetición de lo que vuelve siempre al mismo lugar y la repetición de la falla, de lo que no se escribe nunca. Y el final de análisis finalmente se juega en eso, cómo se resuelven estos dos límites, el límite de lo que no cesa de repetirse, el límite de lo que no cesa de escribirse. Son dos no cesa que, en fin, cada uno tiene que encontrar una solución. La quinta, y termino aquí para poder comer. La quinta sí que es completamente nueva. No habíamos reflexionado sobre esto. This is a demonstration sino hasta of Flip-for-Mac. hace poco tiempo. No habíamos reparado en esa versión que da Lacan de lo real. No habíamos reparado en eso. Es lo real sin ley. En ese punto estamos. Lo real This es is a sin demonstration of Flip-for-Mac. ley. Permítanme decirles que lo real es sin ley. Desbarata la idea de lo real como lo necesario y la idea de lo real como lo imposible. No es algo que lo real como necesario y lo real como imposible son dos caras de una misma moneda. This is a Lo que no cesa de demonstration sí, lo of que no cesa de Flip-for-Mac. no. Pero lo que no cesa, no cesa. Es una ley. Lo que no cesa de escribirse se va a seguir escribiendo así por los siglos de los siglos. Lo que no cesa de no escribirse no se va a escribir de aquí a la eternidad. Lo necesario y lo contingente son dos leyes. Lo real sin ley no es ni contingente, ni necesario, ni imposible. Introduce otra categoría de lo real, la cual no habíamos pensado. Y hace falta verdaderamente orientarse en eso. Lo real es completamente azaroso. Quiere decir que hoy se escribe, mañana no se escribe.
Antes teníamos las cosas bien separadas. O no cesa de escribirse o no cesa de no escribirse. No pensamos que va a ir de un lado al otro. Ahora tenemos un real sin ley, allá no se escribía, hoy se escribe. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué idea tenía Lacan de lo real cuando hace esta afirmación? Con lo otro teníamos bien delimitados los terrenos, con lo real sin ley, no. Así que cuando uno escribe un trabajo, tiene que tener mucho cuidado de no mezclar lo real que vuelve siempre al mismo lugar con lo real sin ley, con lo real como lo imposible, porque una y la otra no tienen nada que ver, son caras de lo real, presentaciones de lo real, que, en fin, no se compadecen bien una con la otra, no se ponen de acuerdo, son versiones incluso contradictorias. Lo real sin ley es contradictorio de lo real como imposible y de lo real como necesario. Bien, esto es para plantearles el enorme campo de lo real, porque estamos en el terreno de la clínica y lo real, y ahora vamos a tener que hacer el casamiento entre estas dos cosas. ¿Cómo hacemos para que la clínica tenga algún tipo de relación con lo real? Porque todo esto es muy lindo hablar y uno puede incluso hacer fórmulas, dibujos, lo que quiera, pero se trata de si la clínica, vamos a decirlo mejor, si la práctica del psicoanálisis nos confronta con algo de esto. ¿De qué manera la práctica del psicoanálisis nos confronta a los analistas? ¿De qué manera la práctica del psicoanálisis nos confronta a los analizantes? Por supuesto, en todo esto no mencioné el plus de lo imposible de soportar. Está lo que queda por fuera de la experiencia analítica, lo que vuelve siempre al mismo lugar, lo imposible de soportar, lo real sin ley. Momentos donde Lacan se refiere, pero sobre lo imposible de soportar ya tienen el texto y tienen alguna orientación, después vamos a volver sobre eso. Así que tenemos delimitados los dos campos, la clínica, que no es la práctica, y lo real, que es un mundo de contradicciones en su definición misma, de presentaciones que no hay que hacer que una encaje con la otra porque no encaja, y eso hace a su propia materialidad de real. Entonces nos reservamos para la tarde la manera de seguir problematizando de qué manera la práctica del psicoanálisis nos permite entrever algo de lo real y bajo qué formas de todas estas.